Magic, Bert, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1980-81, episodio número 6. Vamos ya todo equipos de la conferencia oeste que no se metieron en playoffs, Manuel, y comenzamos con los Utah Jazz y con los Seattle Supersonics. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel. Pues nada, como siempre, con muchas ganas de empezar a comentar estos dos equipos. Radicalmente diferentes, ¿no, José Manuel? Porque Utah Jazz estaban en el pozo y Seattle Supersonics venían pues en los 3 últimos años pues de ser el mejor equipo de la liga o uno de los 2 o 3 mejores. Sí, cada uno con sus circunstancias no tuvo la mejor temporada de su historia precisamente en esta campaña 80-81 y vamos a darle un repaso para tratar de explicar por qué tuvieron las temporadas que tuvieron, así que nada, comenzamos. José Manuel, Utah Jazz, dale ya. Vamos con ello. Este equipo que venía de quedar quinto en la división medio oeste y últimos de la conferencia oeste en la temporada 79-80, en la que consiguieron 24 victorias y 58 derrotas. Un equipo que venía de más a menos en los últimos años, Manuel, sin haber estado nunca muy arriba, cada vez iba peor. Con el traspaso de Maravich que ya contamos la temporada anterior en el mes de enero de 1980, los Celtics pues perdieron a su referente ofensivo y aunque con él el equipo pues, ya estaba en crisis, tras su marcha fue todo aún peor, ya lo contamos. Acabaron con el dudoso honor en esa 79-80 de ser el equipo que menos puntos anotó de toda la NBA, con el peor rating defensivo además de la competición, y casi el único punto positivo fue la explosión anotadora de Adrian Dantley, que se fue a 28 puntos por partido, tercero de la liga, aunque sus puntos pues no se tradujeran en victorias para su equipo y bueno, empezar a tener también ese San Benito colgado, aunque con solo 24 años que tenía este alero parecía que el futuro de los Jazz pasaba por sus manos. Y ahí su juego al poste bajo, culeando y del que tanto hablaremos en la década de los 80, pues parecía que era un poco por donde iban a pasar todas las aspiraciones de este equipo, ¿no? Sí, un equipo maldito, porque desde que debutó en la liga, en la temporada 74-75, nunca había jugado playoff ni llegado a las 40 victorias. Su récord máximo fue 39 victorias en las 77-78 y estaban en el hoyo. Solamente en su primera temporada en la liga habían conseguido menos victorias que la temporada anterior, 23 en su debut y 24 en la temporada anterior. Así que nos presentábamos en esta temporada 80-81 y bueno, pues en este verano los Jazz tenían su elección del draft de primera ronda, no como en el 79, cuando hubieran podido elegir a Magic Johnson si no hubieran incluido esa ronda en el traspaso por Gay Goodrich desde los Lakers, que ya contamos y hablamos en detalle en el repaso a la 79-80. Y bueno, este año tenían el número 2 en el draft del 80 y eligieron a Darrell Griffith, conocido, como ya dijimos, como Dr. Dunkenstein, por los matazos que hacía en su época universitaria. Tenía además fama de gran lanzador, de ser muy rápido, era un base escolta de 1.93 que podía alternar las posiciones de 1 y de 2 y parecía que iba a contar con todas las oportunidades del mundo para desarrollarse dentro de un equipo que no iba a tener este año, Manuel, tampoco ninguna presión por ganar y parecía que iba a ser claramente la segunda opción en ataque de estos Jazz tras Adrian Dantley. Sí, tenemos un hilo, José Manuel, en Twitter con buenas imágenes de su época universitaria y que hiciste con unos matazos, como dices, de concurso. Y bueno, podía ser una buena pareja, por eso que dices tú, José Manuel, porque Dantley era un jugador más tendente siempre a jugar hacia adentro, ¿no? Bien desde el poste, bien desde fuera, a pesar de que era chiquitín, era muy hábil y cuando tiraba no se iba más de 4 o 5 metros y Griffith podía aprovechar esos espacios desde fuera y bueno, en contraataque, ¿no? Para hacer sus jugadas por su rapidez. Sí, y además
Vamos, un jugador que iba a traer a también, en teoría, público, porque era un jugador muy mediático en aquella época, era muy conocido y yo creo que también una apuesta por eso, llevar el espectáculo a la cancha y atraer a aficionados. Un equipo Manuel, que lo que hemos dicho, 24 victorias en la 79-80, pero que tenía a Adrian Dantley y a Bernard King. Pero le traspasan en septiembre, antes del inicio de esta campaña 80-81, le traspasan a los Warriors por Wayne Cooper y una segunda ronda del draft del 81. A ver, King parecía que iba a ser una de las piedras angulares del futuro de estos Jazz tras sus 2 temporadas previas de 20 puntos por partido en los Nets, pero cuando llegó al equipo, pues sus problemas de actitud y como luego se supo con las drogas, que se supo posteriormente, pues le convirtieron en un problema en el vestuario, dentro del campo y fuera de él. Y la franquicia, que era bastante conservadora ahí en el estado de Utah, en Salt Lake City, pues se desprendió de él por un pívot defensivo como Cooper, que era un jugador sólido, que venía de promediar en su segunda temporada como profesional 11 puntos, 6 rebotes y un tapón, y bueno, que venía a aportar eso, ahí solidez y un poco de presencia defensiva en la zona para un equipo como este. Sí, una pena esto de Bernard King. Mira, este es el típico jugador que, oye, si lo cogen los Caps y da una primera ronda, pues joder, por lo menos se le ve potencial, pero bueno. Sí. La verdad es que da la impresión de que con Dantley hubiera complementado una buena pareja de aleros, ¿no? Porque evidentemente hubiera tenido que defender a los 4 de la liga, porque este era más grande que Dantley, pero claro, era un jugador que por fuera se movía bien y la verdad que es una pena, ¿no? Que no triunfara. La verdad que su historia con los Jazz se reduce a 19 partidos jugados la temporada anterior. Curiosamente, a partir de esta temporada 80-81 y hasta la 84-85 está a un nivel estelar, con medias de 25 puntos, 56% en tiros de campo, 74 en tiros libres, 6 rebotes, 3 asistencias, 3 veces All-NBA, 3 veces All-Star, hasta que se destroza la rodilla. La verdad que vamos a hablar mucho de él porque es un jugadorazo. Y bueno, complicado, ¿no, José Manuel? Prever cómo van a evolucionar los jugadores con este tipo de problemas tan graves, de drogas, alcohol, etcétera, ¿no? Pero bueno, se rehabilitó, pero luego por desgracia se destrozó la rodilla, aunque luego volvió con los Bullets y llegó a ser All-Star en el año 91. O sea que ya hemos dicho que este es uno de los grandes what ifs, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo creo que este señor sano se hubiera convertido en uno de los mejores jugadores de la liga, porque estaba a camino de ellos? Ya hizo unos playoffs en el 84 que contaremos, en una serie entre Knicks y Boston, que se fueron a 7 partidos, donde mantuvo él solo al equipo, y en la 84-85 se estaba saliendo, pero se cascó. Sí, yo creo que aquí, aparte de los problemas que daba, que parece que eran evidentes entre los que él tenía y los que daba, también, bueno, era un jugador que más o menos con Dantley se hubiera podido compenetrar, pero no dejaban de ser 2 jugadores que ocupaban el mismo puesto. Claro. Entonces yo creo que también les ayudó a tomar la decisión el saber que precisamente esa posición la tenían bien cubierta para tener ahí un dolor importante. Sí, pero tampoco, joder, te traes a Wayne Cooper y una segunda ronda del draft, que está bien, que Wayne Cooper, como tú dices, era un jugador que les podía ayudar porque por ahí dentro, pero no sé, me parece poco. Bueno, la realidad es que allí no lo querían y se fue. Y bueno, pues se quedaron sin un muy buen jugador. El caché estaba bastante bajo, sí, por este jugador, y bueno, compraron barato, digamos, los mismo día del traspaso de Bernard King, adquieren a Billy McKinney, procedente de los Dallas Mavericks, que lo hemos contado en el repaso que hemos hecho de los Maps, a cambio de 2 segundas rondas del draft. McKinney, ya lo hemos dicho, suplente 2 años de Phil Ford en los Kansas City Kings, antes de que estos lo incluyeran en el draft de expansión y lo eligieran los Maps, y que en un equipo como Utah pues partía como favorito para hacerse con el puesto de titular incluso, Manuel. Sí, como dices, un base sólido, ¿no? Suplente de un gran jugador en teoría, por lo menos en temporada regular, y bueno, también se desprendieron de Brad Davis, que se fue, como hemos dicho, a los Maps, que este jugador llegó a jugar en la CBA la temporada anterior
y luego estuvo 12 temporadas en Dallas. Entonces no se entiende tampoco, ¿no? Porque tampoco Utah es que fuera sobrado de talento, pero bueno, apostaron por este Billy McKinney. Y con este equipo que venía de ganar 24 partidos y con estos movimientos en el verano, ¿qué se preveía para esta nueva temporada? Pues que el ataque siguiera pasando por Dantley. Los Jazz la temporada anterior habían dependido casi en exclusiva de este hombre, que había llegado a anotar en un partido hasta 50 puntos y poco más. Casi todas las jugadas estaban diseñadas para él. Una vez que Maravich se fue del equipo en enero, como ya hemos dicho, a los Celtics, y el caso es que este año se esperaba que con la llegada de Darrell Griffith, el número 2 del draft, con fama de anotador, ya lo hemos dicho, y en un equipo que no aspiraba mucho, pues que hubiera un poco más de reparto de las labores ofensivas, ya que había alguien más en el equipo capaz de encestar. Si el rookie no respondía a las expectativas o Dantley tenía un mal día, la sensación, Manuel, era la de que Utah iba a tener complicado pasar casi de los 80 puntos, ¿no? Se ve ahí muy poca capacidad ofensiva en el resto de jugadores. Las cosas no podían haber ido peor la pasada temporada. Los Jazz habían sido el equipo que menos había anotado y que menos tiros había intentado de toda la NBA, ya lo hemos dicho. O sea que se venía del pozo absolutamente ofensivo. Con Dantley el problema era que cuando la pelota le llegaba, se puede decir que ya no volvía a pasar por las manos de ningún otro compañero la mayoría de las veces, y que su implicación en las pocas jugadas que no estaban diseñadas para él era prácticamente nula. Esto fue algo que le acompañó durante toda su carrera. Hay defensores y detractores de su juego. Ya hablaremos más de él cuando lleguemos a la etapa Pistons. Pero era un jugador que condicionaba mucho el ataque, Manuel, y eso era así. Sí, a ver, el objetivo yo creo era, uno, seguir facilitando las canastas de alto porcentaje de Dantley, que las tenía, pero claro, implicarle también a él y al resto en un juego más fluido y menos predecible, ¿no? Ir trabajando esto durante esta temporada y las siguientes, porque si no se iban a convertir, pues eso, en un equipo con un jugador letal, pero que el equipo no carburaba. Y bueno, pues con esto en ataque, ya hemos dicho, el equipo venía de ser el peor rating defensivo y ya hemos visto los movimientos del verano. No se enfocaban mucho precisamente a mejorar la defensa. Ahí teníamos a Ben Pocket, el pívot titular, que bueno, era ahí un fajador, que relativamente agresivo, pero la verdad es que su falta de altura y de rapidez le hacía no ser especialmente efectivo defendiendo el aro, digamos. La llegada de Wayne Cooper, que tenía su fama de, pues, como enforcer, de intimidador, aunque fuera un jugador que solo había estado 2 años hasta ese momento en la liga, pues se supone que debía ayudar en cuanto a la defensa del aro, pero no tanto como para convertir a los Jazz en un equipo respetable en la zona, Manuel. Dantley estaba catalogado ya como uno de los peores aleros defensivos y de los peores reboteadores de la liga desde la posición de 3. No parecía muy preocupado tampoco por esa fama y él iba a seguir a lo suyo, que era anotar, con lo cual el frontcourt de Utah, bueno, justito, por así decirlo, en defensa. Los Jazz habían sido también el peor equipo reboteador de la NBA el año pasado, pero lo dicho, no había habido ningún movimiento al respecto por parte de la franquicia en verano. De hecho, las 2 selecciones de primera ronda del draft habían sido un escolta y un base. Griffith, que ya hemos hablado de él, y John Duren con el número 19. Y Wayne Cooper era un intimidador, un buen defensor, pero lo que menos destacaba precisamente era en el rebote, así que por ahí iban a seguir teniendo un problema Utah, o eso se preveía. Sí, Ben Pocket era un jugador de 2.06, más a la pivot que pivot, y era un punto débil de su equipo. Y encima lo que dices, si le llamamos a Dantley de alero, que Dantley debía medir 1.94, 1.95 calzado, pues exacto, pues evidentemente el rebote pues era un grave problema. Así que con todo esto a nivel general, que se esperaba que con la llegada de Griffith, pues por lo menos con su velocidad, su entusiasmo, los mates, pues inyectar algo de energía a la franquicia, aunque no se esperaba ningún salto en cuanto a victoria, ¿no? Pero bueno, por lo menos que el juego fuera más vistoso y más atrayente para el aficionado medio de Salt Lake City. El equipo carecía prácticamente de juego interior, ya lo hemos dicho, siendo Dantley el alero casi, Manuel, el único jugador capaz de conseguir puntos en la zona, y al no tener ningún tirador fiable, a no ser que empezara a funcionar desde el principio de Darrell Griffith, pues las canastas tampoco se iban a conseguir desde lejos.
Sumamos a eso, lo ya he comentado, la falta de rebote defensivo y de rapidez en la mayoría de jugadores, pues esto les hacía de uno de los equipos que menos contraataques desarrollaba de la NBA. Y en resumen, pues bueno, de no ser por la nueva franquicia de la que ya hemos hablado, de Dallas, los Jazz parecían, vamos, los claros favoritos para volver a quedar últimos de la conferencia oeste y posiblemente de toda la liga, ¿no? Y la previsión era eso, que iban a estar luchando contra los Mavericks por evitar ser los últimos. Uh-huh. Con esto que tenían el quinteto inicial, pues era Billy McKinney de base, Darrell Griffith de escolta, Adrian Dantley de alero, Wayne Cooper de ala pivot, Ben Pocket de pivot. Al menos era un equipo joven, tenía 24 años de media este 5 inicial, así que pues, por lo menos no podía haber cierta esperanza en que si salía de ahí algo bueno poder tener ahí una base para el futuro, sobre todo con Dantley y Griffith claramente. En el banquillo iban a tener algún jugador interesante como Alan Bristow, era el alero suplente, que también podría jugar de ala pivot, un jugador que se había labrado una gran fama en los Spurs como jugador de equipo, de estos que un glue guy, de estos que hacía un poco de todo, que tiraba, pasaba, defendía. Y bueno, los Jazz no parecían el lugar más adecuado para un jugador así, que era prototipo, pues esto, el séptimo, octavo jugador de un equipo grande que ayudaba ahí en 10-15 minutos por partido, pero que aquí pues ese tipo de labores no eran tan apreciadas cuando un equipo no es ganador. El año anterior había terminado jugando como titular junto con Dantley y había respondido. O sea, ha habido unos 12 puntos y 6 rebotes, 4 asistencias por partido, que no está mal. Y también por fuera pues iban a tener a Ron Boone, un escolta de 34 años que había llegado a promediar en Lava más de 25 puntos por partido para Utah, que no era esta franquicia, era la que había en Lava, en la ciudad de Utah, que ya no estaba para jugar muchos minutos, pero bueno, poseía cierta habilidad para hacer puntos y era casi el único jugador del equipo capaz de anotar un tiro de más de 4 metros, eso se decía. Y decir que no se había perdido ni un solo partido en sus 11 años de profesional. Llevaba al inicio de esta temporada 989 partidos seguidos jugados con él, un Ironman. Sí, mucho mérito. Yo todo este tipo de jugadores, incluso el virginal AC Green, que tuviera que reprimirse, pero bueno, sí, la verdad que, joder, mucho mérito, ¿no? Porque no es solo las lesiones graves que hay que tener suerte, pero hay que ser muy duro, porque estoy seguro de algún esguince de tobillo o algún golpe en la cara o yo qué sé, un resfriado, una gripe y ahí estás todos, mucho mérito. La plantilla era muy discreta, como dices tú, José Manuel, algo parecido a lo de Dallas, quizá algo más de calidad, pero vamos. Sí. Porque tenían un jugador diferencial como Dantley y ayudar o no a ganar el equipo, pero bueno, era una estrella de la liga, o una semi-estrella de la liga. Sí, y el rookie que quiso ir allí, claro. Y bueno, a ir encajando piezas, procurar tener buenas selecciones del draft y bueno, esos eran los objetivos más inmediatos. Pues con todo esto, Manuel, de nuevo otra temporada nefasta para una franquicia sin rumbo, como ya hemos dicho que eran estos Jazz. Esta temporada 80-81 acaban, comienzan relativamente bien. El primer mes tienen un 6-5, en los 2 primeros meses 13-11. No está mal, pero la debacle llegó en diciembre con un 3-12, una racha de 9 partidos seguidos perdidos y a partir de ahí ya el equipo entró en barrena con un récord en los 2 últimos meses de 5-22, Manuel. Entre medias, en diciembre, aunque parecía un movimiento sin mucha importancia, los Jazz se hicieron con Ricky Green, un base agente libre que había jugado en Detroit 2 años sin llamar demasiado la atención, que no había disputado un solo partido la temporada anterior en la NBA, pero se hacen con él, nada más llegar, se hace con el puesto de base titular, sustituyendo a un Billy McKinney que fue directamente traspasado 20 días después a los Nuggets, y se hizo, sería un jugador muy importante en este equipo. Hasta la llegada de Stockton sería el base titular prácticamente indiscutible de los Jazz. Y fíjate, un traspaso, un fichaje ahí que pasa de puntillas, la importancia que tuvo para la evolución de este equipo que ya contaremos en los 3-4 años siguientes. Y por McKinney, lo dicho, en el traspaso a los Nuggets llega un base rookie, Carl Nicks, que sería precisamente el suplente de Ricky Green el resto de la temporada.
Y bueno, decir que Green terminó promediando 9 puntos y 5 asistencias, que no está nada mal con este equipo, que lo dicho, récord de 28-54, quintos de la división medio oeste, 11º de la conferencia oeste, solo por delante de los Mavericks. Al final les ganaron en la lucha. Y muy mal, aunque bueno, se llevan 2 premios individuales, Manuel, ya que Adrian Dantley fue el máximo anotador de la liga y Darrell Griffith el novato del año, así que bueno, algo positivo al menos al final de la temporada para el equipo. Sí, primero de los traspasos, pues eso, sorpresas te da la vida, ¿no? Este Ricky Green, pues un jugador que había jugado en la CBA la temporada anterior, que había jugado en Warriors y en Pistons en la temporada 77-78 y 78-79 respectivamente, con unos 15 minutos por partido, pues se asentó, llegó a ser All-Star José Manuel en la 83-84 y jugó hasta 1992. Hay que decir que al principio, cuando llegó Stockton, creo que Stockton estuvo una temporada o dos de suplente hasta que vieron que era mejor, pero bueno, oye, mucho mérito, como dices, este Ricky Green asentándose. Y bueno, como tú dices, la verdad que raro, ¿no? Que este equipo, joder, empezar tan bien, que en teoría te tiene que dar moral, y claro, luego unos meses absolutamente lamentables, ¿no? Iban a optar por una buena elección del draft, ¿no? Y seguir cargándose de buenos jugadores, pero claro, tenían un duro camino por delante, ¿no? Porque se ha ganado 24 partidos en una temporada y 28 en otra, pero bueno, en casa el balance fue decente, José Manuel, 20-21. Pero claro, fuera es 8 partidos ganados, 33 perdidos. Y bueno, solamente tuvieron un balance aseado contra la división del medio oeste, 13-17. Pero claro, 12 victorias fueron contra Dallas, Denver y Portland. Que bueno, son equipos... Bueno, Portland por lo menos luchó y se metió en los playoffs, ¿no? Pero bueno, contra nadie más tuvieron más victorias que derrotas. Ya contaremos qué hicieron con su elección del draft. Con el chavalito nacido en París que seleccionaron y que no se quedaron con él. Jugadores destacados, ya lo hemos dicho, Adrian Dantley y Darrell Griffith. Dantley, pues tras jugar en 4 equipos distintos en sus 4 primeras temporadas en la liga, nada menos, parecía haber encontrado su sitio, Manuel, en estos Jazz. Un jugador que, con todo lo que se le pueda criticar, era un tío efectivo al máximo en el poste bajo, a pesar eso de medir 1,94, 1,96 siendo generosos, que consigue su primer título de máximo anotador, imponiéndose a Moses Malone. Se fue a 31 puntos por partido por los casi 28 de Malone. Fue una vez jugador de la semana, seleccionado para el All-Star Game, miembro del segundo mejor quinteto del año, o sea que se le reconoció bastante su labor a nivel individual a pesar de los malos resultados del equipo. Fue también el jugador con mayor media de minutos de la liga, casi 43. Remarcable por las críticas que siempre tenía de que no compartía el balón y que era un agujero negro, mejora bastante en las asistencias por partido, y en lo negativo resaltar el bajón en su aportación en el rebote, que ya de por sí ya hemos dicho que una de las carencias que se resaltaban en su juego, pues este año va peor, Manuel. Sí, la verdad que sin él, José Manuel, su equipo se quedaba en el 47% en tiros de campo. Hay que decir que en el libro, lo hemos comentado, pero bueno, lo repetimos, en el libro de Thinking Basketball de Ben Taylor hay un capítulo en el que se analiza el juego de Dantley a lo largo de su carrera, y la conclusión es que su producción individual era espectacular, un alto volumen de anotación con porcentajes portentosos, pero era lo que llaman allí ball stopper, ¿no? El jugador que para la bola, ¿no? Es decir, lo que tú has... negro. El agujero negro. Exacto, y lo que tú has comentado antes, ¿no? Cuando en él se detenía el juego, ¿no? Y la soltaba ya en situaciones muy comprometidas o con poco tiempo para reaccionar, con lo cual perjudicaba mucho a los tiros de los compañeros, de ahí los bajos porcentajes. Era un jugador muy limitado en lo físico, era bajo, con un salto casi nulo, y evidentemente en defensa era un jugador pues muy por debajo de la media. Ya comentamos en el análisis de las temporadas de los 70, con él en los Lakers, que quizás su mejor opción en la liga hubiera sido ser suplente en un equipo de élite como los Lakers, ¿no? Jugando pocos minutos, 20-25, y que cuando saliera aprovechar para producir lo máximo, ¿no? Pero bueno, él, evidentemente, todos los jugadores quieren ser importantes.
luego encontró, ya veremos, un buen hueco en Pistons y la verdad que ahí el equipo sí fue competitivo y él jugó muy bien, evidentemente ya no anotando 30 puntos, pero sí metiendo sus 20 y con buenos porcentajes. Además de ser el máximo anotador, como has comentado, José Manuel consiguió en un partido 55 puntos, el máximo de la temporada, que en ese partido hizo 24 de 36 en tiros de campo. La verdad que es una barbaridad. Ganó Denver, les ganó 120-116, que tampoco es tan alto, ¿no? Como para meter 55, está muy bien. Fue el alero más votado del oeste para el All-Star y el segundo más votado del oeste tras Karim, con lo cual era un jugador conocido y valorado. Y bueno, estuvo entre los mejores en estadísticas avanzadas de la liga. Mucho mérito ese segundo quinteto que has comentado, más que nada porque en su puesto de alero, en el mejor quinteto estaban el Dr. J, que fue MVP de la temporada, y Larry Bird, que fue el segundo en votaciones del MVP, con lo cual no había mucho hueco para él. Y bueno, de los 11 jugadores de la liga que más balones perdía, él era uno de los que no eran ni bases ni escoltas. Los otros dos eran Moses Malone y Larry Bird. Dantley perdía 3 balones y medio por partido, que es bastante. No está mal. Sí. Pero bueno, es verdad que tenía mucho uso, que también hay que decirlo. Y además de Dantley, pues Darrell Griffith, que se lleva, como hemos comentado, el premio a novato del año, confirmando lo que se decía desde la universidad. Buen anotador, jugador espectacular. Y como se esperaba también, el entrenador Tom Nisalk, que no le habíamos nombrado creo hasta ahora, pues le dio carta blanca para tirar y prácticamente lanzó canasta tantas veces por partido como Dantley, con quien pareció entenderse desde el primer momento, algo que había dudas antes de iniciarse la temporada, pero congeniaron bastante, al menos dentro del campo, ya que gran parte del incremento en la media de asistencias de Dantley se debió a la conexión con Griffith, que era desde el principio, con la potencia que tenía, cortaba mucho hacia canasta, y desde el poste bajo, cuando Dantley empezaba a percutir hacia adentro, en cuanto recibía el 2 contra 1 le encontraba muy fácil a Griffith, que se iba hacia adentro, y fue una jugada bastante repetida en el ataque de Utah y parecía que se establecía una buena conexión para el futuro, ¿no? Sí, a Griffith le faltaba la efectividad de cara al aro de Dantley. Este quedó en el 46% por el 56% de Dantley. Además, iba poco a la línea de personal, iba solo 4 veces por partido. Por ejemplo, Dantley iba casi 10. Y en estadísticas avanzadas estaba mal situada en su equipo, ¿no? Sobre todo ofensivamente. Porque además de sus bajos porcentajes, porque en libres se queda en el 72, sumaba casi 3 pérdidas de balón. Pero bueno, era rookie, podía mejorar, al menos había demostrado José Manuel que podía producir y que se había adaptado bien a la liga, ¿no? Y esto segundo no se da siempre en altas selecciones del draft. Hemos visto elecciones que, bueno, a los 2 años están fuera de la liga o son carne de banquillo. En triples hizo 10 de 52. Se supone que era un buen tirador, ¿no? Pero bueno, no se estaba adaptando y ese número lo iba a mejorar. La verdad que, bueno, al menos había intentado lanzar. Sí, de hecho terminó siendo un especialista en triples. Tuvo una evolución, ya lo contaremos, que le cambió el mote de Dr. Dunkenstein. Terminó pasando a Matt Bomber, porque fue el jugador que más triples lanzaba de la liga. Pero vamos, 21 puntos por partido no está nada mal para un rookie, aunque eso sí, más pérdidas que asistencias, Manuel, lo cual era algo que sin duda tenía que mejorar. A nivel de equipo, estos Jazz pues vuelven a ser el conjunto que menos tiros por partido intenta, aunque esta vez solo, por así decirlo, quedan penúltimos de la liga en puntos anotados y rebotes capturados. Y últimos en cuanto a rebotes ofensivos, Manuel. También está en el top 5 negativo de la liga en asistencias, robos y tiros libres intentados. Bueno, lo cierto es que si se comparan los números con los del año anterior, ya considerado muy malo, se ve que en prácticamente todos los apartados esta temporada 80-81 fueron aún peores que el año anterior, siendo además el equipo con el ritmo de juego más bajo de la liga, que no llegaban ni a 98 posesiones por partido. También decían que condicionado por la presencia de Dantley, ¿no? Que exigía un poco lo de jugar a media pista, dadme el balón, boto, percuto, me voy hacia adentro, aculando, y que eso al final pues consumía muchos segundos. Y decir que casi como único punto positivo, acabaron mejor que la media de la liga en pérdidas de balón. De hecho fue el cuarto equipo que menos balones perdió, también por eso, jugaban muy lentos
y con un base como Ricky Green cuando llegó, que era pulcro, aseado al máximo, pues se cuidó bastante ese aspecto, pero mal este equipo en ataque, como no podía ser de otra manera, Manuel. Sí, ese ritmo de juego de casi 98 posesiones por partido es bajísimo para esa época, bajísimo. El máximo rebotador del equipo fue Ben Poquet con casi 8 rebotes y el segundo Dantley con algo más de 6. José Manuel, eso lo dice todo. O sea, sí, estos dos, hombre, Poquet se supone que es ahí, pero vamos, si Dantley evidentemente cogía rebotes porque jugaba muchísimo, fue el jugador de la NBA que más minutos jugó, como hemos dicho, pero joder, habla mal del resto. Las pérdidas también eran pocas, ¿no? Por el bajo ritmo y bueno, ajustado por posesión, sí es cierto que eran novenos de la liga en pérdidas. El dato que has dado, José Manuel, de haber empeorado en casi todas las estadísticas, pues yo creo que habla mal del trabajo del entrenador, porque, oye, estabas teniendo más o menos la misma plantilla, Dantley mejorando un poquito y con un nuevo rookie, y joder, si no eres capaz de mejorar un poquito las cosas, pues habla muy mal de ti, yo creo. Pues sí, vamos, y si hablaban mal estos datos que hemos dado en ataque, pues los de defensa eran casi igual de malos, Manuel. El equipo, aunque recibieron menos puntos que la media, eso se justificaba por el ritmo tan lento de juego que practicaban estos Jazz, que ya hemos dicho, porque al final terminan ocupando el puesto 20º de la liga en rating defensivo, una vez que se ajustaba todo a 100 posesiones por partido. Era el equipo que menos pérdidas de balón provocaba en el rival, y comparado con el año anterior sí que hay una ligera mejoría en defensa, pero respecto al global de la liga, pues los Jazz seguían siendo, por así decirlo, un chollo para los rivales, Manuel. En defensa, pues eran realmente un coladero, y otra vez de nuevo la labor del entrenador escasita. Sí. La verdad que mejorar poco respecto del desastre de la temporada anterior tampoco era alentador, porque mejoran un poquito en algunas estadísticas, pero vamos, ni atacaban ni defendían bien, José Manuel, con lo cual pues el futuro era negro. Si has mejorado poco en victorias, solo 4, y a nivel estadístico pues se puede decir que estás igual o eres un poco peor, pues ya me contarás. La verdad que en las últimas 3 temporadas llevaban, José Manuel, 26 victorias en la 78-79, 24 en la 79-80 y 28 en esta. Pues claramente algo no funcionaba, ¿no? La primera de esas temporadas fue con el Jim Baylor en el banquillo y las 2 últimas con el mencionado Tony Salk. Pero bueno, mala señal el entrar en esta dinámica, y 7ª temporada sin playoff, como habíamos dicho, desde que ingresó en la liga, y esto parecía el día de la marmota, ¿no? Sí, y además lo que hemos dicho, si luego tienes selecciones altas de draft como iban a tener el año siguiente y las desperdicias, por así decirlo, de la manera que ya contaremos, pues peor todavía. Sí que parecía eso, que el rumbo de la franquicia no era el más adecuado. José Manuel, vamos con los Seattle Supersonics. Vamos allá, un equipo que venía de hacer en la 79-80, ya lo contamos, un récord muy bueno de 56-26, segundos de la división Pacífico. Llegaron a ser finalistas de la Conferencia Oeste, donde cayeron, tal y como contamos, ante los Lakers por 1-4. Un equipo que sobre todo lo mejor que tuvieron fue la defensa. Fueron terceros en puntos recibidos y terceros en rating defensivo, también top 10 en ataque, o sea que bastante bien. Un equipo que, recordemos, ya lo contamos en nuestro repaso a la década de los 70, habían sido finalistas en el 78, campeones en el 79, y esta temporada 79-80 empezaron regular, fueron mejorando y hicieron unos muy buenos playoffs que terminaron, pues ya lo dijimos, ante un Imperial Karim en la final de conferencia ante los futuros campeones, ante los Lakers. Dennis Johnson, que había sido el MVP de las finales del 79, pues en esta no tiene tan buen año. Su porcentaje de tiro es el segundo peor de toda la NBA para un titular, solo superado por Armon Hill, el jugador de los Atlanta Hawks.
y esto pues le había hecho crearse la fama de ser un jugador poco fiable, lo que sumado también a la fama que arrastraba de problemático, pues le puso en el disparadero al final de esta temporada y ahora contaremos lo que pasó, Manuel, en este verano del 80. Sí, bueno, la verdad que un equipazo como la Copa de un Pino no ganó la final del 78. José Manuel, lo hemos contado en nuestro repaso a los 70 porque en el séptimo partido precisamente Dennis Johnson hizo un memorable 0 de 14 en tiros de campo. Recordemos que esa temporada la habían iniciado con Bob Hopkins, recordemos que no es el actor, como entrenador, y que consiguió un récord con él 5-17. Y llegó Lenny Wilkins, fueron para arriba, jugaron esas finales que perdieron en el séptimo partido, como hemos dicho. En el 79 ganaron el anillo, en una final contra Bullets otra vez que dominaron 4-1. Pero jugando unas finales del oeste a cara de perro contra los Phoenix Suns, que el sexto partido lo pudo ganar Phoenix con un tiro de Garher en el último segundo para ganar el partido, que fue un airball. Y bueno, la serie de la temporada anterior que has comentado contra Lakers, que fue 4-1, a ver, fue más igualada de lo que refleja ese 4-1. Ellos ganaron el primer partido con Downtown Freddie Brown Imperial, y bueno, Lakers... Karim, es que bueno, en esa serie, en todos esos playoffs estuvo Imperial y aparte les dominaron el rebote. Y bueno, en teoría José Manuel era un equipo que volvía a aspirar a todo, ¿no? En condiciones normales. Sí, tenían toda la experiencia de esa final, ese anillo, final de conferencia. Lo que pasa es que bueno, que este año se produjo el traspaso de esta temporada, el gran traspaso de este verano del 80, pues fue el intercambio que hicieron Phoenix y Seattle, por el que Dennis Johnson se fue a los Suns y llegaba a este equipo de los Sonics que estamos analizando, Paul Westphal. Uh-huh. Teóricamente con Westphal los Sonics ganaban en fiabilidad ofensiva, ya hemos dicho ya es cuánto 0 de 14 y bueno, la poca eficiencia que solía tener Dennis Johnson, pues bueno, Westphal en las 4 últimas temporadas siempre había estado por encima de los 21 puntos por partido y el 51% de acierto en el tiro, y también sobre todo ganaban en tranquilidad de vestuario. Perdían juventud. Dennis Johnson era 4 años más joven que Westphal. En físico, desde luego, Westphal nunca iba a ser apodado Airplane, aunque bueno, mientras no tuvo lesiones, por lo menos era un tío muy activo que no paraba. Y perdían también en versatilidad, de defensa, manejo de balón, rebote, así que bueno, un intercambio muy interesante, y siendo dos de los equipos más potentes de la conferencia oeste, pues había apuestas para saber quién había salido ganando con este traspaso, ¿no? A ver, Paul Westphal, ya hemos dicho que era un funky man. El tío hacía unos mates muy buenos con ambas manos, saltando con ambas piernas, pero evidentemente Dennis Johnson era otro rollo. A ver, como has dicho, ofensivamente, Paul Westphal era un jugador con más armas, mucho más efectivo. Y bueno, desde que Dennis Johnson entró en la liga, pues había ido mejorando, pero evidentemente ni se acercaba a los porcentajes de tiro de Westphal, que era uno de los jugadores más fiables, uno de los exteriores más fiables. En la temporada anterior, Dennis Johnson había anotado 19 puntos con un 42% en tiros de campo, que tú ya has dicho que era de lo peor para titulares, y Westphal 23 con un 52, con lo cual era evidente que ahí salían ganando. Y esas eran las tendencias en los últimos años, ¿no? Westphal también asistía a algo mejor, perdían balones de manera similar, pero claro, defensivamente Paul Westphal era un buen jugador. De hecho, en Boston, cuando inició su carrera y jugaba menos, era un más especialista, pero claro, Dennis Johnson era el mejor defensor exterior de la liga, una bestia parda que abusaba de sus pares, además ayudaba mucho al rebote, algo en lo que Paul Westphal flojeaba y mucho. Y bueno, la diferencia, José Manuel, de edad importaba, ¿no? Porque a priori pues, Paul Westphal no iba a ir a más, ¿no? Y su pico o había pasado o estaba ahí en él, pero Dennis Johnson podía seguir creciendo, ahí era un riesgo. Y lo que tú has dicho, muy mal lo tenían que ver los Sonics con Dennis Johnson para hacer este traspaso, ¿no? Y insistimos, ¿no? En lo que es muy curioso lo que dijo Bert luego en Celtics, ¿no? Y el resto de compañeros. De hecho, Bert siempre lo catalogó como su mejor compañero, aunque dicen que eso también lo decía para tocarle las narices a McHale, a ver si se animaba. Sí. Y bueno, tanto en Sonics
como veremos luego en los Phoenix Suns, José Manuel, la verdad que fue catalogado de un dolor de huevos con hipo, ¿no? O sea... Sí, dijimos que Lenny Wilkins dijo que era un cáncer. Eso es. Con lo cual, pero bueno. Y el traspaso, como has dicho, fue a pelo, ¿eh? Uno por otro. Ni draft, ni dinero de por medio, ni nada. Con lo cual, hombre... Ahí yo creo que los Suns salían ligeramente ganando, aunque solo fuera por decir, tengo un jugador que tiene una carrera de 7 años o 8 más, o 10, sí. Pero Westphal, pues eso, en el mejor de los casos podría jugar 4 o 5 más. Pero bueno, así. Sí, pero estamos hablando eso de un traspaso de superestrellas, que no se han dado muchos en la historia, esto de traspaso a pelo, con posición similar. Y de dos equipos que habían llegado muy alto el año anterior en playoffs, o sea que no eran jugadores venidos a menos, ninguno de los dos. No, y esos dos equipos, los Suns los eliminó Lakers 4-1 también, los Sonics en semifinales de conferencia y a los Sonics en finales, y Westphal fue mejor quinteto de la liga y Dennis Johnson segundo mejor quinteto. Sí, la temporada. O sea que claro, lo que tú dices era... Pues eso, lo mejor exterior de la liga estaban intercambiando. Exacto. Más cambios en estos Sonics. Pues en el draft de expansión, ya lo comentamos en el repaso de Dallas, pierden a Tom Lagarde, el pívot suplente, que bueno, había promediado ni 5 puntos, 4 rebotes la campaña anterior, pero que ya dijimos que no dejaba de ser un jugador que había ido yendo a menos por las lesiones, pero con bastante capacidad, y fue de los jugadores que dejaron liberados, fue el que eligió Dallas, así que perdían ahí centímetros y kilos en la zona. Y llega también a este equipo vía draft Bill Handlich, que es elegido en el puesto número 20 por los Sonics en primera ronda, alero blanco muy delgadito de 2,01 y 83 kilos, que estaba considerado en los informes previos al draft como el mejor defensor exterior de la liga universitaria. También hay que decir que quizá poseía la menor media anotadora universitaria de la historia, para un jugador de primera ronda. Había hecho los 4 años en Notre Dame 7,5 puntos por partido de promedio, Manuel. Así que, pero bueno, tenía fama de buen pasador, de trabajador, de poseer una gran lectura de juego, y una sorpresa que acabara tan alto en el draft, y también que quienes lo eligieran fueran los Sonics, que parecían tener más necesidades en puestos interiores, sobre todo con la marcha de Lagarde, y en general era lo que más necesitaban, pero venía este jugador, el típico glue guy, que hace un poquito de todo, nada especialmente bien, pero que se pensaba que podía ayudar desde el principio. Sí, la verdad que ellos pudieron elegir a Jeff Ruland en el puesto 25, que recordemos este jugador llegó a ser 2 veces All-Star, aunque vio acortada su carrera por las lesiones. También Rick Mahorn en el 35 o Kurt Rambis en el 58, pero bueno, da la impresión de que Ruland les hubiera dado un salto de calidad espectacular, ¿no? Y que Rick Mahorn se hubiera adaptado bien. Bueno, eligieron a este hombre, Bill Handlich, y bueno, incorporaban también, José Manuel, a James Donaldson, que había sido elegido en el draft del 79, en el número 73, pero que se fue a jugar una temporada a Italia, a Siena concretamente, y bueno, y disponían por dentro, aparte de John Donaldson, de Lonnie Shelton, James Bailey, que había sido rookie la temporada anterior, y Jack Sigma, ¿no? Y bueno, parecía un equipo solvente a priori, ahí por dentro. Sí, en principio sí. Y con esto que tenían, pues no estábamos hablando de un equipo que claro, no era lo mismo. El contar con Dennis Johnson que con Paul Westphal. La llegada de este se suponía que tenía que mejorar la efectividad de un ataque que había tenido el 6º peor porcentaje de acierto de toda la NBA. En la campaña anterior, en la 79-80, se habían quedado en un 47% en tiros de campo, lo cual para un equipo con aspiraciones en esos momentos, en esos años de la liga, era bastante flojo. Pero tenían ahí un problema importante, Manuel, que eran los problemas contractuales de Gus Williams, que ya lo comentaremos, pero vamos, que antes de empezar en esta pretemporada de la 80-81 se hablaba de que amenazaba con no jugar y si no pisaba el parquete en todo el año, pues solo Danton Freddie Brown podía considerarse como la otra amenaza ofensiva desde el exterior, ya que Vinnie Johnson, el microondas, que también andaba por allí, ya lo comentamos, pues en su primer año había decepcionado bastante después de ser una elección muy alta en el draft del 79, así que podía tener más problemas de los esperados Seattle si se confirmaban las sospechas. Sí, lo de Gus Williams era una locura, José Manuel, un jugador que en el mejor momento de su carrera
se podía quedar sin jugar una temporada por un contrato, no sé, ya lo hemos hablado aquí, ¿no? Juega, machácate y oye, pues ya serás agente libre o ya llegará, no sé, me parece una locura. Y además, llegando Paul Westphal, que yo creo que le venía mejor a él que Dennis Johnson, porque Westphal le podía abrir esos huecos, que él además era un jugador de irse para adentro, irse, parar y tirar. Muy loco todo. Pero bueno, y Downtown Freddie Brown, evidentemente ya no era ningún joven y daba la impresión, además, José Manuel, de que cuando funcionaba mejor para un equipo de élite era saliendo del banquillo. Sí. Porque era un jugador unidimensional, es decir, él salía a tirar, que lo hacía muy bien, y si tenía que asumir demasiada responsabilidad, yo creo que no era bueno para el equipo. Y a Vinnie Johnson, como tú dices, decepcionó en el sentido de que no fue capaz de demostrarle a Lenny Wilkins que era un jugador de fuste, ¿no? Porque claro, solo jugó en 38 partidos y 9 minutos de media, con lo cual, como tú dices, mal. Sí, un equipo que, bueno, estos Sonics se habían caracterizado por ser un conjunto que basaba su ataque en el tiro, que no siempre estaba muy bien seleccionado, de ahí su pobre porcentaje de acierto que hemos comentado antes, sin un base real, porque bueno, ya lo hemos comentado también que John Johnson, que era el alero, era el que más veces subía la pelota y distribuía el juego desde el poste alto, siendo, ya lo hemos dicho, considerado uno de los primeros point forwards de la historia, y tenían también un pivot como Jack Sigma que cada vez se iba alejando más del aro. Cuando los tiros no entraban, Seattle había demostrado que no había un plan B. Lo que parecía que iba a seguir siendo un problema también este año, aun con la llegada de Westphal. Sí, ya comentamos en los playoffs de la temporada anterior, en 1980, que daba la impresión de que los Sonics deberían aprovechar más a Sigma, ¿no? Para compensar ese juego dentro-fuera y forzar a las defensas a centrarse en él, porque recordemos que las tres principales armas ofensivas eran Gus Williams, Dennis Johnson y luego Freddie Brown. Pero bueno, evidentemente Sigma había crecido mucho como jugador y fue clave para el título del 79, también lo hemos contado, aunque en las series esas de finales de conferencia oeste contra los Phoenix Suns sufrió mucho contra los pivots, entre comillas, de los Suns, ¿no? Recordemos que Alvan Adams se lesionó, no jugó varios partidos de la serie, el cuarto, el quinto y el sexto en concreto, y los pivots contra los que enfrentó fue Joel Kramer y Bayard Forrest, aunque hizo un séptimo partido colosal de 33 puntos con 10 de 18 en tiros de campo y 13 de 15 en libres con 11 rebotes. Pero lo que tú dices, yo creo que Sigma, donde debían aprovecharle más era pues en el poste bajo o poste medio, ¿no? Con esa media vuelta levantando el balón, porque si se iba alejando más del aro, pues evidentemente los porcentajes iban a bajar. Y en esta dinámica que tenían, pues casi el único jugador que se salía del esquema de lanzar desde fuera y que conseguía sus puntos únicamente desde el interior era el ala pivot de segundo año, James Bailey, que era una bestia física, estos que iban buscando siempre el mate y que había causado una buena impresión en su año rookie. Decir que en el pasado los Sonics habían funcionado mejor cuanto más se corriera, pero sin embargo Paul Westphal se había caracterizado durante su etapa en los Suns por ser muy productivo saliendo pues de bloqueos indirectos, jugando como un 2 y en ataque estático, ¿no? A media pista. Cómo incorporar a este jugador que llevaba 5 temporadas por encima de los 20 puntos por partido al sistema de Seattle, pues era la principal tarea que iba a tener Lenny Wilkins esta temporada, Manuel, para hacer que este equipo funcionara e intentar eso, sobre todo que fueran más efectivos en ataque, porque en defensa Seattle funcionaba, ya lo hemos dicho, el tercer equipo que menos puntos había recibido y también habían sido terceros en rating defensivo en la 79-80. Decir que claro, para esto Dennis Johnson había sido fundamental y su baja aparentemente, y sin aparentemente, yo creo que sin duda se iba a notar, sobre todo en el apartado defensivo. Westphal, ya lo hemos dicho, Manuel, no se acercaba a DJ en prestaciones defensivas ni de lejos, y eso iba a hacer a los Sonics pues más vulnerables a las penetraciones, lo que sin un protector de aro de élite que no lo tenían, y el enforcer, digamos, era Lonnie Shelton, que tampoco era ni un gran taponador ni un gran reboteador, o bueno, no de élite absoluta, pues esto iba a dar muchas más posibilidades a los rivales de anotar que en los años precedentes. Así que esa pérdida de Dennis Johnson, yo sobre todo, Manuel, donde la veía más importante para el futuro del equipo era en el funcionamiento defensivo, en el esquema defensivo de Wilkins. Uh-huh. Hombre, Sigma no era un defensor de élite, ¿no, José Manuel? Eso desde luego, aunque no era ningún blando tampoco, ¿no? Se había pegado bien con
con los playoffs que hemos visto. Shelton sí era un duro, pero lo que dices, ¿no? Le faltaba altura. Y James Bailey sí que era un intimidador. James Bailey me recuerda un poco, José Manuel, no sé, un poco a John Sally, ¿no? Quizá no tan largo, pero así larguilucho, saltarín, ¿no? Sin mucho peso, que podía jugar de 4 y de 5. Y bueno, y luego James Donaldson, ¿no? Que bueno, James Donaldson era un 2'18", 7 pies 2 pulgadas. Y era enorme, en teoría, oye, en lo suyo debería ayudar. Una especie de Tree Rollins, ¿no? En Atlanta, debería ser ese su labor. Y bueno, lo de Dennis Johnson, lo que tú dices, a ver, el mejor defensor, he dicho antes el mejor defensor exterior de la liga, pero vamos, incluso contando a los interiores, este era un jugador que, ya he dicho, en las finales contra los Bullets, José Manuel se fue en un partido a 7 y 8 tapones y amargaba a todos, y no solo los tapones, sabía aguantar a... ¿Cómo se llama a David Thompson con Denver lo volvió loco también? Un jugadorazo que evidentemente pues eso era una baja clave. Sí, se iba a notar sin duda. Claro, estamos hablando de un equipo que el frontcourt titular que presentaba, puestos de alero a la pivot y pivot, eran John Johnson, Lonnie Shelton y Jack Sigma, lo que tú has dicho, Manuel. Por dentro eran jugadores cumplidores, pero que no eran élite absoluta defensiva, sino que claro, Seattle se había basado en un bloque para ser una defensa de conjunto, para tener estos buenos resultados atrás, y sin Dennis Johnson, que era un poco la piedra angular de todo el esquema, pues a ver cómo funcionaba. John Johnson tenía ya 33 años y sus piernas pues no eran las de antes. Shelton, lo que hemos dicho, aportaba músculo y pelea, y Sigma, tipo listo, sabía cómo utilizar sus codos como para no ser superado fácilmente en el 1 contra 1, pero desde luego el equipo, lo que hemos dicho, carecía de intimidadores, salvo estos dos jovencitos, Bailey y Donaldson, que tuvo problemas hasta para entrar en la plantilla a principio de temporada. Uh-huh. Seattle había sido también el máximo reboteador la campaña anterior, sin tener un top de la liga, y ahora parecía todavía más complicado mantener este nivel con la pérdida de Paul Silas, ¿no? Y de Tom Lagarde. Sigma cogía rebotes cuando estos no eran contestados, pero en cuanto había que lucharlos, pues estaba considerado uno de los peores pivots de la liga. Quizá esto sea un poco exagerado, pero vamos, eran las consideraciones que se hacían. Shelton era un reboteador solvente, pero no top, ya lo hemos dicho. Y James Bailey es que solo había jugado 10 minutos por partido el año anterior. Había dado muy buenas sensaciones, esperaba que aportara por dentro este año más y de manera más consistente en rebote y defensa, pero estaba sin probar, y Donaldson directamente es que no se sabía qué esperar de un tipo que, bueno, al menos centímetros parecía, claro, que los tenía, y que ese tipo de intimidación sí que la podía aportar. Sí, yo creo que en general, José Manuel, que ya lo hemos hablado en la NBA y sobre todo en esa época, ¿no? La posición de base siempre ha sido muy complicada, ¿no? El mover un equipo, y luego la gente está tan grande, claro, tú al final, un James Donaldson, un Tree Rollins, se tienen que adaptar, porque claro, grandes son y tú los plantas ahí abajo, pero claro, hay que moverse por el campo. Entonces yo creo que esa es la duda, ¿no? ¿Qué capacidad van a tener de moverse? Es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Eddie Tavares, el del Madrid, ¿no? Que aquí en Europa es demoledor, pero en la NBA yo creo que le faltaba ese punto, ¿no? De velocidad, sí, como para estar en un equipo de la NBA, y eso es lo jodido. Y bueno, ese trabajo que has dicho de Paul Silas, pues lo tenía que hacer James Bailey, José Manuel, saliendo del banquillo. Ojo que Silas se había ido a una media de 5 rebotes en 20 minutos de juego con 36 años, que yo creo que está muy bien para un veterano. Hombre, en teoría este hombre Bailey tenía que aportar, porque además ponía tapones y eso, pero bueno, estaba por ver si podía hacer ese trabajo. Como tú dices, la temporada anterior, bueno, le sirvió para curtirse, supongo, en los entrenamientos. Silas le daría lo suyo. Sí, sí. Y bueno, pues este equipo de Seattle parecía bien que entraba en una cierta descomposición. Ya hemos dicho que en principio sobre el papel eran aspirantes a todo, incluso con el traspaso de Dennis Johnson por Paul Westphal. Lo que te has dicho, Manuel, venía un integrante del mejor quinteto del año anterior, o sea que no es ninguna tontería. Uh-huh. Pero según iba avanzando la pretemporada, pues empezó a ver que en defensa se iba a notar más de lo esperado, la baja de Dennis Johnson, la retirada de Paul Silas se iba a notar también mucho, eso sí se esperaba, tanto a nivel de liderazgo de vestuario como en todo lo que tú has dicho, el apartado defensivo y reboteador.
y cada vez se fue haciendo más patente que Gus Williams no iba a jugar esa temporada, Manuel. Así que con todo esto no se planteaba una temporada fácil, perdón, para Seattle. Gus Williams había sido el máximo anotador del equipo el año anterior con más de 22 puntos por partido, y es que entre él y Dennis Johnson se iban a más de 41 puntos por noche el año anterior, y bueno, ninguno de los dos iba a estar este año, uno traspasado y el otro porque se negaba a jugar, como tú has dicho, por los problemas de contrato, y esos, Manuel, eran muchos puntos a repartir entre el resto de jugadores de la plantilla para mantener el nivel ofensivo, que ya hemos dicho que tampoco eran super top de la liga en ataque. Sí, a ver, yo estando Gus Williams, pues bueno, ofensivamente yo creo que con Westphal pondrían, pero claro, pierdes a Dennis Johnson y Gus Williams, por mucho Westphal que te traigas, pues no puede jugar en dos posiciones. Y al menos por Dennis Johnson, pues eso, llegaba a Westphal, pero es que si Gus se quedaba sin jugar, era la nada. Lo que tú dices, tenían que dar un paso Fred Brown y Vinnie Johnson, que no parecía que sus mejores versiones se acercaran ni por asomo a un Gus Williams. De hecho, José Manuel, tú has dado los números de temporada regular. Es que en playoff Gus Williams hizo 24 puntos, 51% en tiros de campo, 6 asistencias, 4 rebotes, más de 2 robos, perdió más de 3 balones, pero es que en el 79, en la anterior, había hecho 27 puntos con 48% en tiros de campo, 4 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y algo menos de 3 pérdidas cuando fueron campeones. Joder, un jugador, José Manuel, alucinante. O sea, ya hemos dicho que no estaba muy reconocido. De hecho, no había sido All-Star el año anterior, aunque sí lo habían incluido en el segundo mejor quinteto. Pero vamos, que estaba en el top 5 de mejores exteriores, sin duda. Y ya hemos dicho, para mí, por ejemplo, me parece un jugador más completo que Jervin, porque este además defendía. Entonces te podía servir más. Pero vamos, que estaba ahí y era una baja, como tú dices, si se confirmaba que no jugaba, pues era criminal. O sea, era para convertir a un equipo aspirante a todo en un equipo de medio pelo, para intentar aspirar a playoff como mucho. Sí, esa era la realidad a la que se enfrentaban. Además, en un equipo que tenía jugadores todavía jóvenes, pero también tenía veteranos, ¿no? Fred Brown y John Johnson, dos de los pilares del equipo en los últimos años, tenían ya 32 y 33 años respectivamente. Volvemos a decir que lo comentamos mucho, que son 32 y 33 años de esa época, que no son los de ahora. Y realmente habían entrado ya en el declive de sus carreras. Y lo que decimos, la juventud, pues que Vinnie Johnson a estas alturas parecía una elección equivocada tras lo demostrado en su año rookie, lo que tú has dicho, solo 38 partidos sin haber estado lesionado, un 39% en el tiro, 9 minutos. Se le consideraba en el previo al draft a la altura de Sidney Moncrief, antes del draft del 79, bueno, y de hecho fue elegido con el número 7. Pero claro, si Gus Williams no jugaba, a Lenny Wilkes no le iban a quedar más narices que ponerle como titular, y ahí iba a tener el toro y a ver cómo lo toreaba. Claro, sin Gus Williams disponible, Jack Sigma es que se iba a quedar como líder del equipo tras la retirada del hasta entonces, pues eso, el jefe del vestuario, que el líder espiritual del equipo, que era Paul Seiland, y a la espera de la adaptación de Paul Westphal al sistema de Lenny Wilkens, pues se iba a quedar el equipo con Jack Sigma de capitán y de esto, de máximo, del que iba a tener que cargar con la responsabilidad del equipo, al menos eso, hasta que Westphal se integrara, pues era lo que iba a haber. Y cómo iba a responder ante esa responsabilidad de este pivot antes de hacérsela permanente, pues era una incógnita, Manuel. Sí, toda esta situación, hombre, la parte positiva, José Manuel, es que, como tú dices, oye, había una incógnita en cómo iban a responder algunos jugadores, oye, pues era la manera también de probar qué jugadores tenían carácter y podían realmente asumir más responsabilidad, ¿no? De cara a, evidentemente, los veteranos sí, pero bueno, los jóvenes y sobre todo Jack Sigma. Pues el quinteto inicial previsto, Manuel, después de todo esto que hemos comentado. Vinnie Johnson iba a jugar sí o sí de base titular, Paul Westphal de escolta, John Johnson de alero, Lonnie Shelton de ala pivot y Jack Sigma de pivot. Claro, ese cambio completo del backcourt, pues eso, entre un jugador que llegaba nuevo y otro que el año anterior había dejado más dudas que otra cosa
pues el equilibrio inestable. Desde el banquillo, Fred Brown, hemos hablado ya de él, y es que iba a volver a ser el principal relevo desde el banquillo, ya que podía ser usado tanto de base como de escolta, ya hemos dicho, uno de los mejores apodos de la historia, Downtown, por su rango de tiro, y había hecho honor a su apodo consiguiendo el mejor porcentaje de acierto de la liga en triples en el primer año de implantación de la línea de 3 en la NBA, en la campaña anterior, en la 79-80, ya lo comentamos. También estaba por encima de la media en defensa, aunque bueno, a sus 32 años, pues sus minutos en cancha tenían que irse administrando mejor cada temporada para que siguiera siendo productivo, y lo que tú has dicho, ya su labor era la de salir a ametrallar desde el banquillo, periodos cortos de tiempo, cada una que le llegaba se la tiraba, y generalmente con acierto. Por dentro, pues ya hemos hablado de James Bailey, pues iba a ser la principal baza saliendo desde el banquillo para la pintura que iba a tener Lenny Wilkens. Parecía un clon de Lonnie Shelton en cuanto a lo que podía producir, aunque físicamente no se parecieran mucho, era más espigado, tenía más salto, lo que tú has comentado, era así, cuerpo de esto, la comparación con John Salley te la compro, un tipo rápido, que prácticamente no había jugado al inicio de su temporada rookie, pero que había terminado formando parte de la rotación y con minutos importantes, y pues este año se esperaba un gran salto en sus prestaciones, por el que lo iban a necesitar para eso, porque se habían quedado liberados los minutos de Silas y alguien tenía que ocuparlos, Manuel. Sí, exacto. Bueno, por ahí también en el banquillo estaba Wally Walker, ¿no? Que podía ayudar desde la posición de alero, ya llevaba 4 temporadas en los Sonics, evidentemente un jugador muy secundario. Bueno, y el mencionado James Donaldson, que se supone que iba a ser el suplente de Sigma y también debía aportar alguna cosilla, empezar a meterse en dinámica. Pues con esto empezamos empezaron los Sonics la temporada regular 80-81, y si vemos lo que se esperaba sobre el papel de este equipo a lo que consiguieron, pues se puede hablar de batacazo, aunque claro, ya hemos comentado las circunstancias, lo de Gus Williams era totalmente inesperado, inexplicable, pero sucedió, y el equipo pues acaba ganando solo 34 partidos, sextos y últimos de la División Pacífico, y no se clasifican para los playoffs. Ofensivamente son un desastre, 20º en puntos y 19º en rating ofensivo. En defensa bajan el nivel, pero sigue siendo top 10 de la liga. Y claro, es que al final, Manuel, 22 derrotas más que la campaña anterior. Se juntaron la baja durante toda la temporada de Gus Williams con una lesión de Lonnie Shelton en la muñeca izquierda que solo le permitió jugar 14 partidos, más las lesiones recurrentes en ambos pies que comenzó a tener por Westphal, que solo jugó 36 encuentros. Así que vamos, con solo John Johnson y Jack Sigma del quinteto titular, que 2 años antes había quedado campeón de la NBA, pues es que los Sonics solo tuvieron un mes con balance positivo, que fue febrero, y 8-7. Claro, les mató la baja de Gus Williams, por lo inesperado un movimiento así, y claro, en su intento de ser el segundo escolta mejor pagado de la liga tras George Gervin, que fue lo que él reclamó, pues se negó a jugar si no se cumplían sus exigencias económicas, y es que no se puso la camiseta de los Sonics ni un segundo en toda la temporada, después de que venía de hacer la mejor campaña de su carrera a nivel individual el año anterior, como hemos comentado. Así que algo inexplicable esto, pero sucedió, y aparte la mala suerte de las lesiones, pues es que mató a Seattle esta campaña 80-81, Manuel. Sí, primero lo de Gus Williams, José Manuel. Primero, de parte del jugador, yo creo que mal. Como te digo, yo creo que, oye, estás en el mejor momento, intenta cumplir el contrato que ya has firmado, además, o intenta forzar un traspaso, lo que sea, pero no te quedes sin jugar. O sea, yo creo que es tirar un año a la basura. Y luego, de parte de la franquicia, yo creo que mal, José Manuel, porque tú tienes que ir viendo cuando tus jugadores destacan y realmente se van a convertir en algo mayor de lo que a lo mejor tú preveías. Joder, ve poniendo las medidas. No sé, a lo mejor no tienes tanto dinero para un contrato de un año, pero le puedes hacer un contrato a largo plazo. Aparte, Gus Williams no parecía ni un jugador problemático, ¿no? Ni alguien que en la cancha se dejara llevar. Entonces, para mí, dejar que se enquiste eso me parece un error tanto por parte del jugador como la franquicia. Al final, los perjudicados yo creo que son los dos. Pero bueno, hombre, yo, José Manuel, dadas las circunstancias, como que tú has comentado, de lesiones bajas, yo creo que esta se puede calificar de decente la temporada, ¿no? Ganar 34 partidos con una plantilla sin Gus Williams y sin Lonnie Shelton, y con Paul Westphal jugando esos 36 partidos, joder, me parece que está bien. No tienen ningún mes desastroso, hombre, enero 4-10.
pero el resto de, bueno, y marzo 5-10, pero vamos, el resto de meses. Sí, tienen algún mes. No, pero me refiero. No, al final. Si es un 4-10. Sobre el papel. No, me refiero que un 4-10 es desastroso, pero que no es el 1-13 que hemos visto en otros equipos, ¿no? O 13 derrotas. Me refiero que no es una hecatombe total y absoluta. Oye, el resto de los meses, pues 5-7, 6-7, 6-7, 4-10, 8-7, 5-10. O sea, no está mal. Sinceramente, no me parece una mala temporada, dadas las circunstancias. Insisto que es que... El tema era lo de ver 22 partidos menos ganados. Claro. Entero, de dónde venías. Pero vamos, que con lo que tenían era imposible. Pero bueno, en casa tuvieron un balance positivo, 22-19, pero claro, fuera 12 por 29 derrotas. En los back-to-back, ¿no? Jugar al día siguiente, tuvieron un balance 6-13. Y contra equipos de la conferencia estuvieron al 50%, 11-11. Luego contra la división Midwest, que era floja, 16-14. Y contra el resto un desastre. Y bueno, contra los mejores equipos del oeste, José Manuel, muy mal, no podían competir. 0-6 contra Lakers, 1-5 contra Phoenix Suns, 2-3 contra San Antonio Spurs y 2-4 contra Blazers. Bueno, evidentemente, pues malos balances contra todos. Sí, y por hablar de cosas positivas, podemos ir con los jugadores más destacados de esta campaña. Jack Sigma dio el paso adelante que se le pidió, lo que hemos comentado que vamos, es lo que se le exigió y las circunstancias le obligaron a liderar al equipo y lo hizo, ya que fue el mejor de los Sonics en 9 categorías estadísticas diferentes, siendo las más importantes pues en puntos, casi 19 por partido, y rebotes, más de 10. Jugó su tercer All-Star Game consecutivo y vamos, yo creo, Manuel, que se confirmaba completamente en la élite de los pivots de la NBA, con un juego que ya cada vez se iba volviendo más atípico para un 5, se iba alejando del aro, tenía cada vez más confianza en lanzar desde el exterior. Y además había demostrado que podía ser un jugador de crunch time, al que buscaban los compañeros para jugarse el tiro definitivo en los últimos instantes de los partidos apretados. Y bueno, lo único decir que con más carga ofensiva y más vigilancia por parte de los contrarios, pues su porcentaje de acierto bajó hasta un muy mejorable 45,4%, venía de un 47,5%, pero en general se puede hablar de una gran temporada de Sigma, ¿no? Sí, él pasó, José Manuel, de la temporada anterior tirar 12 tiros a tirar 16 en esta, y lo pagó en el porcentaje que realmente era, como tú dices, era pobre. Era el pívot de la liga con mejor porcentaje de tiros libres, un 82%, que para él es bajo, José Manuel, porque luego tendrá temporadas de casi el 90%. Ya hemos dicho que una mano tremenda. Era el cuarto mejor jugador de la liga en rebotes defensivos y el sexto en totales, lo cual está muy bien, ¿no? Porque siempre se le había acusado de eso, pero oye, ya en la temporada anterior cogió 11 y en esta algo más de 10. Y era el sexto mejor pasador de la liga con 3 asistencias entre los pivots, con lo cual está muy bien. Yo creo que muy completa su temporada. Y bueno, pues ya se sabía un poco lo que te podía dar Sigma. O sea, Sigma tampoco te podía dar mucho más que esto. Sí, que no era poco. Eso es, no era poco, pero quiero decir que yo creo que su nivel All-Star, pero... Eso es, su nivel era pivot All-Star y ahí está. No, evidentemente no iba a competir con Karim, Moses Malone o algún otro pivot que llegara a esto, pero iba a estar ahí en ese segundo escalón y yo creo que era un jugador solvente para un equipo campeón. Y aparte de Sigma por dentro, pues una de las sorpresas agradables de la temporada fue James Bailey, que supo aprovechar la oportunidad de la lesión esta que hemos comentado de Lonnie Shelton a principios de noviembre. Wilkins le metió como 4 titular y demostró pues eso, el potencial que se le presumía, que hemos comentado, y acaba el año con 14 puntos, casi un 50% de acierto en el tiro, más de 7 rebotes y casi 2 tapones, que vamos, está muy bien para un jugador de segundo año sin mucha experiencia. Este amigo, James Bailey, apodado Jammin por su gran salto vertical, pues respondió tanto en ataque como en defensa, aunque bueno, su propensión a ir a por el tapón le hacía tener problemas con las faltas a menudo y limitaba su efectividad en defensa. De hecho, quedó el segundo de la NBA en faltas cometidas, pero bueno, era también achacable a la bisoñez, pero promedió 4 faltas por partido en 31 minutos, Manuel. Stop a mix, ¿no? Que diría sí. Andrés Montes. Hombre, a ver, buena señal, ¿no? Que a un jugador se le den más minutos y los aproveche. Eso yo creo que
hay veces que lo vemos que no se da. Y bueno, de cara a la siguiente temporada, yo creo que podría formar un dúo con Lonnie Shelton como para tener la mejor pareja de ala pivots de la liga, ¿no? O estar ahí, porque o aparte eran bastante diferentes, ya hemos dicho en el físico, ¿no? Shelton bajito y muy fuerte, y James Bailey más alargado y muy saltarín. Y hombre, yo creo que muy bien, porque tiró con solvencia en ese 50%, reboteó, los tapones casi 2, las pérdidas se acercaba a 3, pero bueno, la verdad que muy buena temporada, y yo creo que, bueno, pues había demostrado que podía por lo menos jugar más minutos y hacerlo con garantías. Sí, otro que aprovechó también la oportunidad de ser titular fue Vinnie Johnson. El futuro microondas de los Pistons, pues se ve con la papeleta, pasa de no llegar a 9 minutos por partido a más de 28, y mejora en casi todos los apartados y recupera un poco el cartel que traía como gran jugador de ataque de la universidad. Se va a los 13 puntos por partido con un muy buen 53% de acierto en el tiro de campo, que era sobre todo teniendo en cuenta que era un base chiquitito que tiraba de media distancia, y sobre todo viendo los números del año anterior, 3 puntos y un 39% en tiros de campo como novato. También aportó en el rebote, 4,5 por partido, en la distribución de juego, más de 4 asistencias, pues demostrando que podía hacer más cosas que anotar y que tenía sitio de sobra en la NBA, Manuel. Sí, bueno, quizá ese primer año, ¿no, José Manuel? A lo mejor él siendo una elección alta del draft y viniendo de ser un muy buen jugador universitario, pues a lo mejor el verse con pocos minutos, incluso no jugar en algún partido, le pudo afectar psicológicamente. La realidad es que el mismo comentario que para James Bailey, pues que si eran capaces de mantener este nivel cuando volviera Gus Williams y Paul Westphal estuviera sano, pues joder, tener desde el banquillo a dos jugadores como Vinnie Johnson y James Bailey más Fred Brown, pues oye, Seattle podía volver a ser favorito a todo. Sí, y pero para poder ser favorito a todo necesitaban, Manuel, a Paul Westphal. Y este primer año pues sufrió una lesión en su pie derecho, le dejó 25 partidos sin jugar casi al principio de la temporada, con lo que prácticamente no hubo tiempo para que se acoplara al equipo. A partir de ahí pues no volvió a tener continuidad ya en el resto de la campaña, disputó solo 38 partidos en total, casi todos sin estar al 100%, por no decir todos, y con unos promedios pues bastante mediocres, sobre todo si lo comparamos con lo que había producido en Phoenix. Es que baja en todos los apartados estadísticos, salvo en las pérdidas de balón, que pierde un poquito menos, también porque juega menos minutos, pero es que en todo lo demás, y claro, hemos pasado de un miembro del mejor quinteto de la NBA a 17 puntos y 4 asistencias por partido, con un 44% en tiros de campo, que venía de un 52%, Manuel. Sí. O sea, muy mal, o sea, muy mala suerte lo de las lesiones, eso no se podía contar con ello, pero claro, les sale muy mal el cambio a los Sonics. Sí, les sale rana. Hombre, cuando se está lesionado mucho tiempo, José Manuel, es difícil coger el ritmo, y encima si esa mitad de temporada, pues esto se acentúa, ¿no? Jugó 9 partidos en octubre y luego no volvió a jugar hasta el 22 de diciembre. Yo creo es imposible valorar objetivamente la temporada de Paul Westphal, pues porque cuando estás lesionado ya se meten otros factores. Quitando su temporada rookie, en la que solo jugó 60 partidos y 8 de media, había jugado siempre 80 o más partidos, con lo cual, oye, se podía catalogar de una especie de Iron Man, y bueno, esto fue mala suerte. Veremos cómo evolucionaba. Quiero comentar una cosita de otros jugadores, José Manuel. Tuvieron bastantes jugadores por encima de 20 minutos. Evidentemente, claro, Lonnie Shelton solo jugó 14 partidos, entonces ahí se mete, y bueno, el mencionado James Donaldson no pasó de 14, o sea, pasó ligeramente de 14 minutos, 5 puntos, un tapón, no está mal, y el rookie, ¿no? Bill Handlick, pues también se quedó en 17 minutos, y bueno, 5 puntos, 2 rebotes. Bueno, tenían que seguir progresando para ver si podían ayudar, pero bueno, la realidad es que un batacazo para ellos por mala suerte y por su rendimiento, ¿no? Que arrastraba esa mala suerte. Sí, claro, con todo esto Seattle, pues lo que hemos dicho, el ataque hizo aguas por todos lados, sin referencias claras,
solo 3 equipos anotaron menos puntos que los Sonics y también solo 3 lanzaron con peor porcentaje de acierto que ellos. Es que acaban 21º en porcentaje de tiro efectivo, 15º en porcentaje de pérdidas, 14º en el rebote ofensivo, muy mal, Manuel, y 19º en rating ofensivo, cuando el año anterior habían sido octavos, lo que deja clara la recesión ofensiva de este conjunto. 15º puesto en porcentaje de pérdidas y 20º en asistencias, que habla también de la necesidad del equipo de encontrar un verdadero director de juego, ya que no contaban con ningún base puro. Vinnie Johnson no lo era, como lo demostró, podía ayudar ahí, pero no tenía la mentalidad de uno, y John Johnson, que era lo que hemos dicho su point forward, pues estaba ya en la clarísima cuesta abajo de su carrera, así que solo lo que hemos dicho, solo Sigma había respondido en ataque de manera consistente, pero el equipo, la baja de Gus Williams, pues claro, y la lesión de Westphal les había matado completamente aquí, Manuel. Sí, muy mal en ataque, ¿no? No hacían nada bien. Seguían jugando a un ritmo muy bajo. Y es que José Manuel, que tú has dicho, es que claro, faltando todos esos, Fred Brown solo puede jugar 26 minutos por partido, que lo hace bien, ¿eh? Porque tiene un 36% en triples, llega al 49% en tiros de campo y bueno, pues da sus 3 asistencias, pero claro, y John Johnson igual, ¿no? Bueno, 29 minutos algo más. Ya eran jugadores que no podías aprovechar y lo que tú dices, el batacazo en ataque fue importante. Sí, también otro aspecto que destacó negativamente es que por primera vez desde la temporada 76-77 los Sonics cogían menos rebotes que sus rivales. Aquí las bajas de Silas y Lagarde respecto al año anterior, unido a la lesión tras solo 14 partidos disputados que hemos dicho de Lonnie Shelton, pues claro, dejó bajo mínimos a los Sonics en esta estadística y cogieron 4 rebotes menos por partido que el año anterior. Consiguieron seguir estando entre los equipos que menos puntos recibían por partido, pero pasaron del tercer al 10º puesto en el rating defensivo de un año al otro, lo que también se observaba ahí la regresión. Últimos de la liga en porcentaje de pérdidas del rival, solo un equipo provocaba menos pérdidas que ellos a sus rivales, y la línea exterior pues había perdido mucho con la marcha de Dennis Johnson y también sin las manos rápidas de Gus Williams, que ya lo habíamos dicho que durante 2 o 3 años, yo creo, Manuel, ¿no?, habían sido la mejor pareja defensiva exterior de la liga, el mejor backcourt a nivel defensivo, por versatilidad, rapidez, potencia física, capacidad para el robo de presión. Eran impresionantes cuando estaban a pleno rendimiento Dennis Johnson, Gus Williams, y habían desaparecido. Y claro, pues Vinnie Johnson y Paul Westphal no era lo mismo, con Downtown Freddie Brown saliendo desde el banquillo. Claro, no. Hombre, por lo menos defensivamente no habían sido un desastre absoluto, ¿no? Como en ataque. Pero vamos, estaba claro que los conceptos defensivos eran buenos, pero claro, había que poner a los jugadores adecuados para llevarlo a cabo con brillantez. Como colofón, José Manuel, mal temporada, pero yo creo que las expectativas, como he dicho antes, eran buenas si volvían Gus y los lesionados, ¿no? En teoría los jóvenes habían respondido y tenías un equipo de 8 o 9 jugadores muy solventes. Ahora, claro, no sabíamos lo que iba a pasar con Gus, y lo de Westphal, pues claro, no era ningún niño y no sabíamos si eso iba a volver igual, era congénito o qué iba a pasar. Sí, la sensación un poco en todos los sentidos de un año perdido para la franquicia. Sí, sin duda. Eso sí. Por las entre lesiones y el no jugar un año Gus Williams, todo ese acople que debería haber habido este año, pues se pasaba al año siguiente y lo contaremos, Manuel, cuando hablemos de la 81-82. Le hemos dado un repaso a los Jazz y a los Sonics, Manuel, dos equipos que, como dijimos, se quedaban fuera de playoffs, pero cada uno le pintaba el futuro de manera distinta. Sí, la verdad que es radicalmente diferente, ¿no? Utah a intentar cargarse con buenas rondas del draft. Hombre, Seattle podía coger alguna, pero vamos, Seattle en teoría iba a seguir ahí y Utah tenía que empezar a
o intentar salir del pozo. Bueno, hemos comenzado con estos equipos. Bueno, ya hablamos de los Mavericks en el episodio de la temporada de la semana anterior, pero seguimos aquí con los equipos del oeste fuera de playoffs. Y bueno, vamos a comentar un poco tema de lo que hemos estado moviendo en redes sociales, ¿no, Manuel? Esta semana. Sí, en Twitter tenemos unos buenos tweets, yo creo, que hemos puesto de superclásicos old school. Y bueno, el primero que publicamos el 19 de abril era de George Yardley. ¿Quién era este George? Sí, un jugador blanco que lo que poníamos aquí en el tuit, el primer jugador de la NBA en anotar 2000 puntos en una temporada, y bueno, que se retiró muy joven, y también el primero que se retiraba promediando más de 20 puntos por partido en su último año como profesional, ¿no? Que no suele ser habitual. Y les hablaba de él, lo comenta Billy Cunningham, o fuera jugador histórico de los Sixers, del que hemos hablado bastante en el repaso a los 70, que fue un jugador al que trato de imitar y que le gustaba mucho porque también era, pues eso, blanco, espigado, con un gran salto. De hecho, se habla de él que es el primer matador blanco de la historia. Era un jugador que se iba fuerte hacia el aro y se colgaba. Y comentó eso Billy Cunningham, que luego le apodaron de Kangaroo Kid, que era un jugador en el que se fijó mucho, y la verdad es que sí que se da un cierto aire en la forma de juego. Y bueno, pues uno de estos pioneros, Manuel, de aspectos del baloncesto, en este caso, pues esto de matador blanco. Sí, y con un peinado del estilo de los del puente sobre el río Kwai, ¿no? Con el pelo de un lado a otro flotando. Sí, que al pasar por los aeropuertos le pitaban el código de barras. Sí, la verdad que es muy curioso. Y bueno, otro tuit que hicimos de otro jugador histórico, Kenny Sailors. Sí, que este jugador no es muy conocido, pero es el primer jugador que se le reconoce que era que instauró el lanzamiento en suspensión en los años 40, que recordemos en esa época el 99,9% de los jugadores que lanzaban de fuera de la zona lo hacían en estático y a dos manos. Y claro, este señor, Sailors, pues fue el primer jugador en usar este tiro de forma constante. Lo que pasa es que no tuvo mucha suerte en su carrera, y hemos leído por ahí que hasta un entrenador le dijo que tuviera un poco de dignidad y que dejara de utilizar este tiro. Que directamente le dijeron que parara con esa aberración si quería jugar. Parece ser que es textual. Y también comentábamos que hace poco que se ha estrenado un documental sobre él, en el que salen entre otros pues Stephen Curry, Dirk Nowitzki, y reconocen la importancia trascendental en la historia, porque fue, claro, que no sabe, se hubiera terminado, parece obvio que se hubiera terminado imponiendo este tipo de lanzamiento, ¿no? Pero bueno, siempre hay uno que lo hace por primera vez y que lo utiliza de manera constante, es al que imitan. Y de hecho eso, que tiene un documental como un jugador de estos que hay 6 o 7 en la historia, que son los que, pues, con el primero lo que comentamos, que empezó a hacer pases por detrás de la espalda, siempre hay un Bob Cousy, pues tuvo que haber un Kenny Sailors para que hoy podamos tener haya podido haber esta evolución en el lanzamiento de suspensión. Y la verdad es que tenía un lanzamiento muy en suspensión, con un gran salto y una mecánica muy bonita, y pusimos ahí alguna imagen suya. Y este documental yo he visto algún trozo y está bastante bien, pues eso, para un poco traer que no quede en el olvido este jugador. Sí, la verdad, José Manuel, que en el vídeo que hemos puesto se le ve que salta bastante. Y bueno, como tú dices, ¿no? Tiene que haber un primer jugador, tiene que haber un primer pivot que tirase triples, tiene que haber un primer jugador que machacase con regularidad, ¿no? Que usase el gancho, etcétera. Y la verdad que, bueno, siempre hay reacciones a las innovaciones. Y bueno, este Kenny Sailors lo hizo. El siguiente es otro pionero, José Manuel, del tiro en suspensión, que era Meyer Whitey Skog. Sí, Whitey.
Whitey. Blanquito, sí, y blanquito. Y bueno, que es el primer jugador que está registrado que hizo un tiro en suspensión en el Medio Oeste en el año 44, en un partido de high school, y salió en los periódicos de toda la zona de Minnesota. Y bueno, este jugador no tuvo una carrera tan buena como Kenny Sailors, pero es el otro pioneros, que cuando buscas cualquier referencia de lanzamiento en suspensión te salen estos dos jugadores, Kenny Sailors y Meyer Skugg. Y bueno, este fue una leyenda de la Universidad de Minnesota y luego jugó 6 temporadas en los Lakers, en la época de Mike Kahn, del 52 al 57, y se retiró por una lesión de rodilla con solo 30 años. Y este también pegaba un buen brinco para lanzar. Y bueno, pues también le pusimos ahí, pero menos estético que Kenny Sailors y con menos carrera profesional que este, pero también un buen jugador y, como te digo, a nivel universitario una leyenda allí en la zona de Minnesota. Sí, este, por lo que vemos en el vídeo, saltaba y en el aire se acomodaba tanto el tiro como las piernas, que le daba como los talones, los subía hacia el culo, que recuerda a un jugador de los 60 y los 70 que jugó en los Lakers en los 60, luego pasó a los Knicks, donde fue campeón, Dick Barnett, del que hemos hablado. Exacto. En la década, que hacía también ese gesto con las piernas, ¿no? Sí, también un poco Clyde Drexler, también. Cuando tiraba Eso un poco de lejos también echaba los pies hacia atrás para darse el impulso y ganar un poco de fuerza para el lanzamiento, sobre todo de 3 o media distancia larga. Uh-huh. Y otro jugador, pues esto que también, vamos, este pasó a la historia más que por ser el primero en hacerlo, que quedara registrado. Esto en el año 44. Perfecto. Otro tuit que pusimos de otro jugadorazo, Neil Johnston. Sí, este con más historia en la NBA, pero olvidado, porque bueno, estuvo ahí en un periodo que no le favorece a nivel histórico, porque fue, por así decirlo, lo poníamos aquí, el 5 que dominó la liga, más o menos a mediados de los 50. Claro, le tocó estar entre la época de Mike Kahn y el inicio de la explosión en el puesto de pivot con Russell y Wilt. Así que está ahí un poco, se quedó en tierra de nadie y no se le reconoce mucho, además de eso, que estuvo muy poco en la liga, pero que tiene su historia porque era un jugador que no fue drafteado, que jugaba al béisbol en las ligas menores del equipo de Filadelfia. Se fijaron en que era un tío alto, le preguntaron para jugar el baloncesto, había jugado algo, pero no tanto como para que le hubieran ni considerado para el NBA. La primera temporada no hizo absolutamente nada, pero en la segunda pues pegó un subidón espectacular en las estadísticas y vamos, tanto que lideró la liga en puntos, y pasa de 6 puntos y 5 rebotes a 22 puntos, líder de la NBA en anotación, líder en porcentaje de tiros de campo y en minutos por partido, así que bueno, es una progresión brutal. Y lo que pasa es que luego tuvo una carrera muy corta por las lesiones, pero vamos, lo que poníamos, 3 veces líder de la liga en puntos por partido y en porcentaje de tiros de campo, 5 veces All NBA, un anillo con los Warriors, con los Philadelphia Warriors, así que un carrerón muy corto y esto pues que merece la pena recordarle porque es un jugador histórico de la liga, pero del que no se suele hablar. Uh-huh. Así es. Y luego hemos enlazado unas jugadas, un vídeo con jugadas de Dominic Wilkins, yendo al rebote y cogiéndola en el aire y machacándola. La verdad que es espectacular. Ya hemos dicho que para nosotros es el tío que más fuerte machacaba. Luego vino Shaq, que estaba en otra categoría, pero así de jugadores humanos, este era una bestia. Y ahí en el tuit, cuando lo enlazamos, damos un dato que yo creo que poca gente sabe y que lo comentaremos mucho en los 80, ¿no, José Manuel? Sí, lo bien que iba al rebote en ataque, que no es algo que se le suele destacar a este jugador, que yo no lo tengo entre mis favoritos, pero vamos, que le reconozco los méritos o intento reconocérselos. Y claro, es que estuvo 6 temporadas en el top 20 de la liga y es un jugador que incluso se le ha acusado eso de que no reboteaba lo suficiente, y es verdad que no era un grandísimo reboteador para ser un 3, vamos, no era
la River, por así decirlo, pero 6 veces en el top 20 de la liga está muy bien, y sobre todo la forma en la que lo hacía. El vídeo es brutal, hay como 20 putbacks de estos que llaman del mate, o sea, el palmeo que acaba en mate, que son... Sí. O sea, yo no veo a nadie ahora haciendo eso, es que es una brutalidad. Cuando hablan también de que no había jugadores tan físicos como ahora, a lo mejor no había tantos, pero Exacto. vamos, en los 70, en los 80, en los 60 había menos, evidentemente, pero vamos, los top no tienen nada que envidiar y algunos todavía no se han superado. Ya hemos hablado de lo del tema de la estética de Jordan y la forma de sensación de colgarse en el aire, y lo de Dominique es brutal. Sí, no. A ver, yo hay 3 nombres que tengo en la cabeza, por decir lo que es Dominique, Jordan y Drexler, que los pones hoy y, bueno, siguen siendo top y hay que igualarlos en partido, ¿eh? Que, bueno, y ya hemos hablado del Dr. J, que lo hacía desde el año 70. Pero bueno, estamos. Y luego vamos con otro nombre, Tom Meschery. No sé si lo he dicho bien. Pues no lo sé, porque en realidad el señor se llamaba Tomislav Nikolaevich Meksheyarov. Bueno, siempre hay que dar el nombre completo. Sí, que era claro, que era lo que poníamos aquí, que era un jugador ruso, nacionalidad rusa, nacido en China, con una vida de película. Hay por ahí entrevistas con él que son espectaculares, lo que cuenta de la peripecia que tuvo. Claro, luego ya realmente es el primer jugador nacido fuera de los Estados Unidos que jugó un partido de las estrellas en el 63 y que estuvo 10 años en la liga. Claro, eran emigrantes rusos sus padres que huyeron ahí de la revolución del 17 y no lo pasó muy bien. Y un jugador que fue evolucionando de ser una estrella ofensiva en universidad, en el primer año en la liga, o sea, pues ser un jugador eminentemente ofensivo, a que, claro, a medida que se fue llegando a su equipo en los Warriors, pues fueron llegando por Arici, o sea, primero Rick Barry y todo lo que fue viendo, pues se reconvirtió un poco salvando muchísimo las distancias, a lo Isma Santos en el Madrid. A la mínima que puedo lo saco. Pues decidió convertirse en un especialista defensivo y en el rebote, y vamos, leímos una entrevista suya en la que le preguntaban que con quién se compararía y dijo que él se veía como Rodman antes de Rodman, o sea, que lo poníamos aquí, que algunos lo compran, pero vamos, que él mismo es el que lo dice, que él se consideraba a sí mismo, pues eso, un gran defensor, un especialista en el rebote en ataque y con un motor que estaba continuamente saltando, luchando todos los balones y eso, pues un jugador que hacía de todo, durísimo, su apodo era Furious Russian. Y nada, pues también un jugador muy interesante por esto, por todos los condicionantes que tiene y porque realmente fue un gran jugador, All-Star y tal, o sea, más allá de que fuera ruso nacido en China, jugadorazo. Claro, hay que decir que este llegó siendo un jovencito a Estados Unidos, hizo toda su formación allí, o sea que no se puede considerar, pues yo que sé, un Volkov, ¿no? Que hace su carrera aquí y va allí, por eso... Este llegó con 7 años a Estados Unidos. Exacto, hizo su formación. Y luego, bueno, el último tuit que destacamos, que hemos publicado, uno sobre nuestro amigo, del que hablaremos muchísimo, Dennis Rodman. Sí, un poco por como salió el tema este de Rodman antes de Rodman, pues nada, hemos puesto un gráfico que hay alguno más por ahí que iremos colgando próximamente. Hablando de la estadística avanzada en el porcentaje de rebotes totales, pues comparar un poco a Rodman con Wilt y con Russell, que claro, ellos tienen medias de rebotes por partido brutales, pero en una época en la que no había tantos rebotes disponibles, así que bueno, hay por ahí alguna página que tiene lo que hubiera sido, porque no hay datos oficiales, los porcentajes de rebotes, vamos a buscar lo que es ahora en estadística avanzada el porcentaje de rebote, y comparado con el de Rodman, que de ese sí hay datos, y claro, sale una diferencia abismal a favor de Rodman, que si lo trasladas a esa época, lo pusimos por ahí también en alguna respuesta, que haciendo un número bastante gordo, pero vamos, que no debería ir muy desencaminado. Claro, sale que Rodman hubiera promediado en esas épocas de Wilt y Russell 30 y, ya no recuerdo si eran 31 rebotes y pico por partido. Claro. Entonces, pues bueno, esto era para poner un poco
que no es lo de uno cogía 25 rebotes y otro 18, sino que no había tanto, era otro las posesiones, lo que influye, y al final lo más interesante para comparar algo entre épocas es porcentajes. Evidentemente Wilt y Russell dominaron, nadie hizo lo que ellos, unas medias de más de 20 rebotes brutales, pero claro, la época ya hemos dicho que de inicios de los 60 sobre todo, y casi toda la década, aunque no hay datos de posesiones porque no se contaban las pérdidas de balón, sí de tiros de campo, y era absolutamente loco, ¿no? Entonces había muchos más rebotes disponibles, aparte de que los porcentajes de tiro eran mucho más bajos, ¿no? Incluso se quedaban en el 40, con lo cual, pues había hasta 70, 75 rebotes por partido por equipo, con lo cual había más disponibilidad. Rodman hizo esto en una época, José Manuel, donde en los 90 es el ritmo más bajo de juego de la historia, quitando... por eso. Entonces, claro, los 18 de Rodman, pues lo que tú dices, eran los 32 de media, con lo cual un jugador, y sobre todo la altura, José Manuel, porque si empezamos a mirar los mejores reboteadores de la historia, Wilt, Russell, Moses Malone, Olajuwon, claro, por ahí Nate Thurmond van saliendo bestias. Pues claro, Rodman era un 2 metros pelados, al principio aparte estaba muy muy fibroso, luego ya se fue poniendo más fuerte. La verdad que lo que hizo él, y Rodman era tanto en ataque, donde está al nivel o un poco mejor que Moses Malone, y luego en defensa. La verdad que daba gusto verlo. Sí, con esto no es decir que sea mejor reboteador, eso es difícil decir, porque es verdad que él se dedicaba durante una época, se empezó a dedicar única y exclusivamente al rebote, mientras que Wilt o Russell, si les hubieran dicho, oye, tú solo rebotea, no sabemos, ellos hacían muchísimas más cosas, era otro baloncesto, pero bueno, por poner un poco en cosas que sí que son comparables, que es por temas de porcentajes, y bueno, lo dicho, alguno más pondremos próximamente. Exacto, vale. Y hemos tenido comentarios en iVoox también, ¿no? Sí, en iVoox hemos tenido del programa anterior 3 comentarios. Bueno, el Nacho Gómez nos dice: gran programa como siempre, un placer escucharos y deseando que llegue la temporada 84-85. Bajó el rendimiento del Elvin Hayes, se iba notando la edad. Bueno, a la 84-85, pues no sé si llegaremos el año que viene o en el 2022, pero llegaremos. Y sí, bueno, gracias por los merecidos halagos, siempre lo decimos. Y bueno, sí, Elvin Hayes, evidentemente, ya a los kilómetros. Bueno, evidentemente a Karim no se le notaban, pero bueno, Karim es Karim. Luego Franalitfe nos dice: genial como siempre el podcast. En cuanto al draft de expansión, ¿qué criterios seguían los equipos para acceder a un jugador de su plantilla? ¿Era a libre elección por parte de la franquicia o la liga no permitía, mediante alguna restricción, que cada equipo se desprendiera de su peor jugador de plantilla? El confinamiento es mucho más llevadero con era baloncesto. He visto, gracias a YouTube, muchísimos partidos de los aquí comentados. Vale mucho la pena. El baloncesto ha cambiado descomunalmente desde el punto de vista de llegar a poder pensar que Karim no jugaría si no entrenase el triple. Miles de gracias. Bueno, gracias por los merecidos halagos. Lo dicho, lo mejor es ver los partidos muy bien. Y bueno, lo de Karim con lo del triple, nosotros nos encanta el baloncesto de ahora, pero también pensamos que lo del triple está bien, pero que hay jugadores que abusan y no tendrían que hacerlo. Y Karim, joder, con un 60% o 58% en el tiros de campo con el gancho, yo creo que sería una tontería, José Manuel, que se dedicase a practicar el triple. Joder, sigue practicando el gancho, ¿no? Sí, eso es lo que hablamos también, que lo hemos hablado tú y yo, y bueno, mucha gente que tarde o temprano llegará, pues un Shaquille O'Neal o algo así, algo parecido, un espécimen, y se verá que un tío que con el baloncesto que hay ahora, que empieza a meter 18 de 20 mates y tal, pues empieza a cerrar la defensa y se vea que habrá un nuevo paso adelante del baloncesto, que es lo bonito que tiene este deporte, y volverá a pasar. Y si ahora apareciera un Karim, eso con 2.18, con esa capacidad y con la ventaja física que tenía al principio cuando llegó a la NBA, ahora llegará pues el equivalente a un tío de 2.28,
que se moviera así, que tuviera esa efectividad, pues no creo. Vamos, yo no le pondría a tirar triples, claro. desde luego. No, es sobre todo, lo hemos hablado tú y yo mucho con Embiid, ¿no? Pues si te quedas en el 31, 32% en triples, joder, mételas desde debajo, intenta llegar al 55 y sacas faltas, pero bueno. Y luego lo que nos comenta del tema de los draft de expansión, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Sí, José Manuel? sí, esto lo estuvimos hablando tú y yo. Las franquicias lo que protegían era un número determinado de jugadores que ha ido variando un poco a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta llegar a este draft de Dallas, los equipos protegían 7 jugadores. De hecho, bueno, en el 70, cuando llegaron los Braves, los Blazers y los Cavaliers, pues protegieron 7 jugadores. Luego vamos, hubo otra ampliación en el 74 con los Jazz, digo, por hablar de lo que hemos hablado en era baloncesto de la década de los 70 y en lo que estamos ahora. En el 74 con los Jazz, pues también todos los equipos podían proteger 7 jugadores de sus plantillas. Y en esta del 80 de los Mavericks subieron a 8. Entonces, pues de los otros 22 equipos podían proteger 8 jugadores de su plantilla que tenían que tener contrato en vigor, no contaban los agentes libres en este caso. Y nada, pues Dallas elegía al que quisiera de los otros 4 jugadores que dejaba libres. Más o menos en esta época las plantillas tenían todas 12 jugadores. Pues de los que tuvieran contrato en ese momento, 8 se protegían y de los otros pues elegía quien fuera, y así se mantuvo el resto de los 80. Luego ya con Miami, Charlotte, pues también se protegían 8 jugadores, y lo último que hubo aquí en los 80 de Orlando y Minnesota en el 89, pues exactamente igual, 8 jugadores protegidos. Y bueno, que esta fue una de las causas, por ejemplo, de que Ricky Mahorn saliera de los Pistons. Estaba pensando en eso. Que elegir 8 jugadores y fue el que se quedó. Aparte a Ricky Mahorn creo que se lo dijeron cuando estaba celebrando el título del 89. O sea, sí. Lo cuentan en el libro este que hemos recomendado, el de The Franchise, sí. Cameron Stout, que es un libro espectacular para el que quiera leerlo. Y ahí lo comentan como toda la temporada no querían que fuera mejor, estaban dudando, y fue casi en el último momento cuando decidieron que para el futuro del equipo era mejor mantener a los jóvenes que había, y vamos, se tenía que quedar uno fuera de la rotación que tenían de 9. Pensaba, Vinnie Johnson estaba convencido de que iba a ser él, y nada, al final eligió McCloskey dejar a Mahorn fuera, y vamos, fue un palo para él, que vamos, de hecho se negó a jugar en un equipo en expansión, y a partir de ahí pues fue lo de llegar a los Sixers, con Barkley formando ahí, con Barkley y Minsky, el trío, el frontcourt de los Sixers de finales de los 80. Exacto, muy bien. Y el último comentario de Paquito: hola chicos, geniales como siempre. Me he enamorado de la ABA y de los 70 gracias a vosotros, y me temo que nos va a pasar lo mismo con los 80. Nada, muchas gracias, lo dicho. Y sigue él diciendo: como sugerencia me gustaría que hicieseis comentarios sobre los estadios, arenas, por ejemplo en el caso de los Mavericks el Reunion Arena, y de los uniformes, puesto que tanto arenas como uniformes duran mucho tiempo, no es algo a investigar cada temporada. Saludos y gracias por vuestro trabajo. Pues nada, Paquito, bueno, de los uniformes yo creo que sí hemos hecho algún comentario suelto, lo intentaremos ver. Pero es verdad que no es algo que prestemos especial atención. Y lo de los estadios igual, pero vamos, sí se puede comentar si hay un cambio, igual que se dice si hay cambio de entrenador o lo que sea. Sin ningún problema, lo comentamos. Claro. Yo de estética nosotros nos fijamos en los peinados, lo que no, los bigotes. En lo nuestro, sí. Lo que nos llama la atención. La verdad que sí. Bueno, lo recogemos el guante y bueno, pues iremos comentando de cada equipo, a ver si podemos comentar pues dónde jugaba, un poco la capacidad y todo eso, y lo que dices tú, ¿no? Cuando cambien. Vamos, hasta bien entrado en los 90 se mantienen los estadios, José Manuel, porque claro, ya en los 90 sí que es el boom, cuando ya empiezan a hacer estos todos estadios de 22 mil espectadores y a modernizarse un poco, ¿no? Y en la entrada de este siglo. Exacto.
Pues nada, de quien no, para todos estos comentarios, lo que hemos dicho, ¿dónde nos pueden encontrar, Manuel? Sí, en Twitter, @erabaloncesto, y en nuestro correo electrógeno, erabaloncesto@gmail.com. Perfecto, pues lo dicho, agradecemos cualquier interacción con nosotros y que procuramos contestar a todo lo antes posible. Y nos escuchamos por aquí la próxima semana con más equipos del oeste fuera de playoffs. Así que un abrazo para todos, un abrazo para ti, Manuel. Un abrazo.